las calles de Río Negro, Antioquia, Colombia, el 1 de diciembre de 1949, nació un niño destinado a convertirse en una figura controversial del siglo XX. Pablo Emilio Escobar Gaviria, hijo de Abel de Jesús Escobar, un modesto campesino, y Hermilda Gaviria, una educadora apasionada por la enseñanza. La infancia de Escobar transcurrió en Envigado, un suburbio de Medellín. Creció en un hogar de clase media-baja, donde la escasez económica influyó en su desmedida ambición. Desde pequeño, Pablo mostró una astucia inusual y un fuerte deseo de prosperar sin importar los medios. Su primer acercamiento a actividades al margen de la ley comenzó en la adolescencia. A los 16 años, Escobar ya participaba en pequeños hurtos, estafas y falsificaciones de documentos, además de revender artículos robados. Luego, pasó a apropiarse de automóviles y a vender productos de contrabando en las calles de Medellín. En 1969, siendo apenas un joven de 20 años, Pablo abandonó sus estudios universitarios para sumergirse completamente en negocios ilícitos. Sus primeras actividades importantes consistieron en el contrabando de electrodomésticos y cigarrillos, que le permitieron establecer contactos en los círculos ilegales colombianos. El joven Escobar tenía una cualidad que lo distinguía: su habilidad para construir lealtad. Sabía cómo ganarse a las personas, especialmente a los habitantes de los barrios marginados de Medellín, a quienes más tarde convertiría en su red de apoyo. A mediados de los años 70, Escobar vislumbró una oportunidad sin precedente: el creciente mercado de sustancias ilícitas en Estados Unidos. En 1976, dio el salto definitivo hacia el comercio clandestino después de establecer contacto con contrabandistas experimentados y traficantes locales que ya operaban en la región de Antioquia. Poco tiempo después, Escobar ascendió rápidamente en la jerarquía criminal, eliminando competidores y estableciéndose como líder. Sus métodos eran directos: aceptar sus ofertas o enfrentar consecuencias. Quienes rechazaban sus propuestas sufrían serias represalias. En 1976, Escobar fue detenido con mercancía ilegal oculta en las llantas de un vehículo. Sin embargo, mediante influencias, consiguió que el caso fuera desestimado, evidenciando así la corrupción que lo protegería durante gran parte de su trayectoria delictiva. Para 1977, Pablo había establecido rutas hacia Estados Unidos a través de Bahamas. Su organización transportaba mercancía en avionetas modificadas para llevar cargas cada vez mayores. La creación de su organización en Medellín marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado. Este grupo, liderado por Escobar y conformado por socios como los hermanos Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha, expandió el comercio ilegal hasta convertirlo en un imperio criminal global. Para 1979, el imperio ilícito de Escobar empleaba a más de 750 personas directamente. Los centros de operaciones proliferaban en la selva colombiana, mientras que los sistemas de transporte se volvían cada vez más sofisticados. En 1982, la fortuna ilícita de Escobar había alcanzado proporciones enormes. Con una riqueza mal habida estimada en miles de millones de dólares, Pablo era ya considerado uno de los criminales más adinerados del planeta. Su finca principal, Hacienda Nápoles, se extendía por más de 3.000 hectáreas, con zoológico privado, pista de aterrizaje y lujosas mansiones, todo financiado con dinero procedente de actividades ilícitas. Ese mismo año, Escobar decidió incursionar en la política colombiana. Se postuló como suplente para un escaño en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y ganó. Su objetivo real no era servir al pueblo, sino influir en la posición del gobierno frente a las políticas de extradición hacia Estados Unidos, su mayor preocupación. Para ganarse el favor popular, Escobar emprendió una campaña de obras sociales en los barrios marginados de Medellín. Construyó campos deportivos, escuelas, hospitales y más de 450 viviendas en barrios como Pablo Escobar y Medellín sin tugurios. Esta estrategia de manipulación social le valió cierta admiración entre los más necesitados, aunque sus intenciones siempre respondieron a sus intereses personales. Sin embargo,
La otra cara de su poder se manifestaba en acciones violentas. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien había denunciado los vínculos de Escobar con la política, fue víctima de un atentado. Este incidente tuvo graves consecuencias y conmocionó al país, suceso que marcó el inicio de un conflicto abierto con el Estado colombiano. Los periodistas, jueces y políticos que osaban desafiarlo enfrentaban amenazas y ataques. La organización de Medellín utilizaba el miedo como herramienta de presión política. En 1989, la situación alcanzó niveles inimaginables de violencia. El 27 de noviembre, un avión de Avianca en ruta hacia Cali sufrió una explosión en pleno vuelo con 107 personas a bordo. El objetivo aparente era César Gaviria, candidato presidencial, quien afortunadamente no abordó el vuelo. Este acto terrorista conmocionó al mundo por su crueldad. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán, favorito para ganar las elecciones presidenciales y firme opositor del narcotráfico, fue asesinado durante un mitin político en Soacha. Las imágenes de Galán cayendo sobre la tarima se convirtieron en símbolo de la guerra contra el narcotráfico. A estos ataques se sumaron numerosos atentados con explosivos en centros comerciales, edificios gubernamentales y lugares públicos. Entre 1989 y 1990 se registraron más de 250 incidentes violentos en Bogotá y Medellín. La organización criminal también atacó directamente a las fuerzas de seguridad. Esto resultó en la pérdida de más de 500 agentes del orden solo en Medellín. La presión internacional y la escalada de violencia obligaron al gobierno colombiano a redoblar esfuerzos para capturar a Escobar. El bloque de búsqueda, una unidad élite conformada por policías y militares con apoyo de agencias estadounidenses, fue creado con el único propósito de dar con su paradero. En 1991, tras negociaciones con el gobierno de César Gaviria, Escobar acordó entregarse bajo una condición extraordinaria: sería recluido en un centro de su propio diseño. Así nació la Catedral, una estructura ubicada en las montañas de Envigado que, más que prisión, parecía un hotel de 5 estrellas. Dentro de la catedral, Escobar continuó dirigiendo sus operaciones ilícitas, recibía visitas de familiares, socios y personas de su interés. Disponía de comodidades, bar, cancha de fútbol y sistemas de comunicación avanzados. Los guardias estaban bajo su influencia, no al servicio del Estado. La situación cambió cuando se supo que Escobar había ordenado la eliminación de 2 de sus lugartenientes, Gerardo Moncada y Fernando Galeano, dentro de la catedral en julio de 1992. El gobierno decidió trasladarlo a una prisión convencional, pero Escobar, alertado por sus informantes, abandonó el lugar el 22 de julio antes de que llegaran las fuerzas especiales. Esta fuga desató la mayor operación de búsqueda en la historia de Colombia. El bloque de búsqueda, ahora reforzado con agentes de la DEA y la CIA, y un grupo conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, formado por adversarios del criminal y apoyado por rivales de Cali, estrecharon el cerco alrededor del fugitivo. Durante 16 meses, Escobar vivió como un fugitivo, cambiando constantemente de escondite en Medellín. A medida que sus aliados eran capturados, su círculo se reducía a unos pocos hombres de absoluta confianza. El desenlace llegó el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44. Tras una extensa labor de inteligencia, las autoridades rastrearon una llamada telefónica que Escobar realizó a su familia. El bloque de búsqueda localizó su escondite en un barrio de clase media en Medellín. A las 3 de la tarde, los agentes rodearon la casa. Alertado por el ruido, Escobar intentó escapar por el tejado junto a su guardaespaldas. En el enfrentamiento que siguió, Escobar resultó abatido, poniendo fin a la vida del criminal más buscado de Colombia. Los actos de violencia relacionados con su enfrentamiento con el Estado dejaron un saldo de más de 4.000 víctimas, incluyendo 3 candidatos presidenciales, centenares de jueces, periodistas y ciudadanos inocentes. Esta época fue considerada como una de las más oscuras en la historia de Colombia. Tras su caída,
La organización criminal de Medellín se desintegró, pero el vacío fue rápidamente ocupado por otros grupos delictivos. Las actividades ilegales en Colombia se fragmentaron en organizaciones más pequeñas y discretas, menos propensas a desafiar directamente al Estado. La familia Escobar enfrentó destinos difíciles. Su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos Juan Pablo y Manuela cambiaron sus identidades y se exiliaron en Argentina, donde intentaron, sin éxito, escapar del estigma de su apellido. Décadas después de su final, Pablo Escobar sigue siendo objeto de análisis. Series de televisión, libros y documentales continúan examinando su impacto negativo. Su hacienda Nápoles es hoy un parque temático que sirve como recordatorio de los excesos del crimen organizado, y los recorridos educativos en Medellín llevan a visitantes a conocer los sitios donde se desarrolló esta oscura historia. Para Colombia, Escobar representa una herida histórica y un recordatorio constante del poder destructivo de las actividades ilícitas. Su trayectoria es una advertencia sobre cómo las organizaciones criminales pueden infiltrarse en todas las capas de la sociedad, comprometiendo instituciones y afectando naciones enteras. La verdadera lección del caso Escobar radica en que, a pesar de su caída, los problemas fundamentales que permitieron su ascenso, la demanda de sustancias ilícitas en los países desarrollados y la desigualdad social en Colombia, persisten hasta nuestros días, alimentando nuevos ciclos de violencia y criminalidad. La verdadera historia de Pablo Escobar no es de admiración, sino de reflexión sobre las devastadoras consecuencias que la ambición desmedida y el camino de la ilegalidad pueden tener en una sociedad. El crimen no duerme, y en Mundo del Crimen tampoco. Suscríbete para más historias que revelen la verdad oculta detrás del poder. Nos vemos en el próximo episodio.